nuestro tercer segmento de la noche. Así es. Entonces, mi querida Silvia, pues bienvenida aquí a este set de nuestro salón vitrales de la Casa Rafael Galván, en este intento de un nuevo modelo de difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. Conéctate a la Casa Rafael Galván, que se transmite por un canal que tenemos en el Grecu, ¿sí? Les recuerdo, pasolibre.grecu.mx, también para que se suscriban y de esta manera lean los muchos artículos. Hoy subimos un artículo del querido Eduardo, así es que pues bienvenido. Él es también parte de nuestro grupo de reflexión sobre economía y cultura, es investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus de Iztapalapa y tiene una bibliografía muy amplia, ¿verdad, Silvia? Entre ellos destaco yo la política cultural, temas, problemas y oportunidades. Así es que, querido Eduardo, pues muchas gracias por estar en esta transmisión que hacemos para darle a nuestros amigos que nos siguen pues los mejores elementos para entender este año de gestión. Hemos titulado esta sesión La Secretaría de Cultura, la de antes, la de hoy, y nuestra querida Silvia se arranca con una primera pregunta. Por favor, Silvia. Ayer la Secretaría de Cultura envió un boletín informativo, ¿no?, que sintetizaba su primer año de trabajo. Ahí se asume la Secretaría desde ahora, ¿no?, como una herramienta de transformación, tras emprender acciones como poner en el centro de la política cultural a las poblaciones marginadas, ¿no? Mi pregunta es, ¿este triunfalismo es un rasgo que comparten la Secretaría de hoy y la Secretaría de ayer? Bueno, muchas gracias por la invitación, Silvio, muchas gracias, Tocayo, gracias al Grecu. Bueno, no sé si decirlo triunfalista, pero sí hay una diferencia importante en la visión que tenía con la culta Secretaría de Cultura y esta nueva institucionalidad cultural que tenemos ahora, precisamente por eso, porque han puesto en el centro esto que han llamado cultura comunitaria y que tiene recursos que no tenía antes este trabajo en Conaculta. Quizá la dependencia que antes se haría cargo de lo que ahora es un gran programa, pues es la Dirección General, la coordinación. ¿Vinculación cultural dices? No, más bien culturas populares, porque vinculación cultural de culturas populares tendría, y vinculación cultural es otra. Sí, vinculación cultural trabajaba muchas cosas, pero básicamente, bueno, programas regionales e infraestructura. En cambio aquí es un nuevo trabajo, los recursos son muy significativos y en ese punto sí hay una diferencia, es lo que define, es el perfil y es lo que pueden decir, aquí está el cambio, ¿no? Pero el punto es que llevamos un año de trabajo, ¿no? La Secretaría cumple un año y ya arranca, ¿no?, con esta asumirse como una herramienta de transformación que es mucho, a mi modo de ver, es un exceso de triunfalismo, ¿no? ¿Hasta qué punto lo consideras tú también? Pues sí, va a ser un problema evaluar este programa, porque la pretensión de cultura comunitaria, pues como su nombre lo dice, es llegar a las comunidades, llegar a los municipios más pobres, y la Secretaría de Cultura carece de la infraestructura para hacerlo. Si uno piensa en educación y un programa de la Secretaría de Educación Pública dijera que quiere llegar a los municipios más pobres, a las comunidades más pobres, uno lo cree, lo entiende, porque la Secretaría de Educación Pública tiene la infraestructura para bajar desde el ámbito nacional, estatal, y poder llegar al nivel de las comunidades. Pero si nos lo dijera la Secretaría de Economía, que quiere hacer una política económica comunitaria, tendríamos problemas para aceptar que esto es posible, porque la Secretaría de Economía no tiene la infraestructura como para bajar al nivel comunitario. La Secretaría de Cultura tampoco lo tiene. La Secretaría de Cultura ha tenido que crear un programa, una serie de instrumentos para poder llegar a lo que se ha propuesto, que son los 700 municipios más pobres del país. Primera etapa de este año, del 2019, llegaron como a la mitad, o un poco más de 300, y ahora ya se proponen llegar a los 700. Pero no tiene infraestructura, no tiene personal que lo haga. Ha tenido que contratar personal
Ese personal se encuentra trabajando en 3 grandes programas: Semilleros de Cultura, Misiones Culturales y Cultura para la Paz, me parece que así se llama el tercero, y han tenido que incorporar a mucha gente que ya trabajaba en la Secretaría de Cultura a través de un sistema de formación y capacitación de agentes locales. Entonces, aquel proyecto ahora lo han recuperado, porque mucha gente que trabajó en aquella etapa lo sigue haciendo ahora, intentando llegar a las comunidades locales para animar, para desatar proyectos. Pero no hay en los municipios a veces un grupo, una estructura mínima que permita pensar que lo que se hace pues va a tener permanencia en el tiempo, si no es que están constantemente presentes los programas. Y esa es la dificultad. Por eso, digamos, este programa es significativo, es interesante, pero yo veo un problema al pretender llegar a las comunidades cuando una Secretaría Federal no tiene esas condiciones. Uh-huh. Estamos en esta emisión especial de Conéctate a la Casa Rafael Galván, aquí desde la Colonia Roma. Para quienes acaban de conectar con nosotros, sabemos que este tipo de transmisiones pues varía la audiencia, y como anunciamos con mucha anticipación nuestra programación, pues seguramente a nuestros queridos televidentes escogerán unas u otras. Por eso les quiero decir que nuestro primer invitado fue Alejandro Ordorica, que es también parte del GRECU como el doctor Eduardo Nibón, y él nos pintó, grosso modo, una mirada general al país que tenemos después de un año de gestión de este nuevo régimen. Acabamos de concluir hace unos minutos con el doctor Tomás Egea, sí, en el que tuvimos una discusión muy fuerte sobre el tema de la planeación, ¿no? Él tiene toda una serie de miradas bastante, diríamos, radicales en el sentido de lo que implica cambiar, hacer este recambio. Y por eso hago este recuento, Eduardo, para pasar a otra arista más de este tema de la Secretaría de Cultura antes y después. Y es justamente, hay una corriente de pensamiento que estima que la estructura de la actual Secretaría es la neoliberal o la anterior, ¿sí? La que decidieron crear después del CONACULTA. Tú podrías, más allá de programas, estructuralmente, ¿cómo sientes esta Secretaría que se conduce ahora, su mirada nacional, su empaque nacional con relación a lo que dejó en su momento ya desaparecido Rafael Tovar, que es el que le toca ser el primer secretario de Cultura, y después María Cristina García Cepeda, que es a la que le toca cerrar? ¿Podrías decirle a nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión algunos de estos del antes y del ahora? ¿Los podrías ubicar de alguna forma? Bueno, yo voy a dar una opinión personal en dos niveles. Trazos, una es sobre esto de la política neoliberal, porque por política neoliberal podemos decir muchas cosas. Y efectivamente correspondió a una etapa, pero también correspondió a la necesidad de responder a condiciones del país de las que de otra manera no hubiera podido pensar que el país continuaría o retomaría alguna senda de desarrollo. Me refiero a la crisis que a principios de los 80, una crisis de la deuda, una crisis económica, se tuvo que aceptar que había que cambiar las condiciones del país, había que volcarse a las exportaciones, había que eliminar los aranceles y abrirse, ¿no?, al comercio internacional. Había que renegociar la deuda porque la deuda había crecido enormemente con motivo de condiciones económicas de los años 70 que abarataron los capitales internacionales y después se encarecieron. Todas estas cuestiones generaron este movimiento, pero también en esta transformación económica hubo cosas interesantes, sobre todo la idea de que la sociedad debiera participar más activamente. La lógica de la participación era una cosa muy importante desde los años 80, se fueron creando instituciones, se modificó el régimen electoral varias veces, ¿no?, con el fin de garantizar la participación, la seguridad de que iba a haber democracia en el país y en general, digamos,
México arribó a una transición democrática después de muchos años de partido único. El CONACULTA que se crea en el año 89 es parte de todas estas transformaciones. De hecho, si uno lee el decreto de creación del CONACULTA, es un muy buen decreto en términos de la discusión y las previsiones que hacen sobre la necesidad de que la sociedad participe en la cultura, e inmediatamente a la creación del CONACULTA se crea el FONCA, que es también una transformación del modo como el Estado va a financiar la creatividad. Son transformaciones importantes, y CONACULTA es el gran momento transformador. Cuando en 2015 se crea la Secretaría de Cultura, no hay ninguna discusión sobre lo que debe ser la Secretaría de Cultura. Lo que hay es la necesidad de separarlo de la Secretaría de Educación Pública, con un argumento que recordarás, sí. Tocayo dijo en aquel Aurelio Nuño, que es porque no tenía tiempo de atender la cultura. Bueno, era cierto, tal vez, no tenía tiempo de atender la cultura, pero lo lamentable es que no se aprovechó el momento para discutir sobre la Secretaría, de tal manera que nosotros seguimos con el impulso que fue muy positivo desde mi punto de vista con el CONACULTA. Estos 3 años que todavía el régimen anterior, el gobierno de Peña Nieto tuvo en sus manos la Secretaría de Cultura, podemos decir que no hubo grandes cambios, ¿no? Y no hubo grandes cambios porque el gran cambio se hizo en el 89. El gran cambio sobre la concepción política de la cultura se había hecho en el 89. Entonces ahí se crearon las dependencias, se crearon las políticas más o menos grandes. Y ahora hubo un cambio, esto que ya hemos mencionado, que tú pusiste en el centro, cultura comunitaria, que es hacer un giro. Esta es la primera vez que un equipo que procede de las culturas populares, podemos decirlo, dirige ahora la Secretaría de Cultura, porque antes lo dirigían equipos que venían o de la fomento artístico o del campo del patrimonio, 2 campos, digamos, que tienen que ver con una concepción elitista, entre comillas, digamos, pero digamos más formal de la cultura. En cambio, culturas populares no se da, y corresponde con lo que el presidente entiende por cultura, como lo dijo en alguna conferencia. Yo entiendo por cultura lo que hacen los pueblos. Así es. ¿No? Y le dio más o menos 400 o 500 millones a este programa, cosa que nunca había recibido con anterioridad, ¿no? Y eso le hizo decir al presidente que nunca antes había apoyado a la cultura como en este sexenio. Nunca antes habían apoyado las culturas comunitarias como en este sexenio, porque en términos de la cultura no hubo ningún crecimiento, al contrario. En términos presupuestales, pues es lo que comúnmente se ha dicho ya, que es el tema de si tú dices, la inflación. El impulso que viene aquí es un impulso contradictorio con las políticas anteriores, pues no, yo creo que el patrimonio sigue siendo, a pesar de que se diga, el buque insignia, como lo dijo Rafael Tovar, todavía tenemos el FONCA, aunque un poco renco, ¿no? Un poco renco, pero perdón, sigue funcionando. No escuché. ¿Y qué más? Perdón. ¿Qué dices? Tenemos políticas de fomento, en fin, hay una bueno, un dato interesante, estaba revisando datos, o sea, que no se pueden aprender, amigos, las cifras, sabemos las generales, pero este año de vinculación cultural tiene, o va a terminar de ejercer el 31 de diciembre, para cederte la palabra, Silvia, 930 millones de pesos, de donde salen los famosos, que se han dicho, 400 para cultura comunitaria, de casi 13,000 millones de pesos de este año se habrán ejercido. Sí, ahora que hablabas de este equipo que viene de culturas populares, algo que comparte la secretaría de ayer y la de hoy, pues es a la secretaria, ¿no? Alejandra Frausto. Sí, ¿no? Exactamente. Así es. La heredaron. Entonces, bueno, porque ella durante más de la mitad del sexenio de Peña Nieto fue directora de culturas populares, pero nunca explicó, por ejemplo, los alcances del programa de Cultura para la Armonía, ¿no? Que ella coordinaba. ¿Qué piensas de este olvido selectivo, ¿no? de Frausto, que pues nunca alude, ¿no? A que ella también formó parte de esta política cultural priista. Sí, eso también trabajó para el gobierno de Guerrero, ¿no?
Y en el claustro de Sor Juana. Pero yo no le doy mucha significación a eso, porque si vemos los currículums, incluso de los que están ahora trabajando, digamos, Lucina Jiménez trabajó para el gobierno de... Estuvo con Fox, panista, con el gobierno Sari Bermúdez, Fox, al frente del CENART. Digamos, yo lo que valoro, por ejemplo, nadie puede cuestionar la capacidad de Lucina Jiménez. Y creo que lo que muestra es que se constituyó un grupo profesional de gestores culturales que, independientemente de del régimen en el que se estaban moviendo, pudieron desarrollar proyectos y darle un sentido a las instituciones. Diego Prieto ahora trabaja para este gobierno de la Cuarta Transformación, pero estuvo casi 2 años en el régimen de Peña Nieto, ¿no? En el gobierno de Peña Nieto. Entonces, no le doy yo mucha significación. Lo que sí creo es que a veces sí se olvidan o no se quiere señalar que las continuidades son necesarias. A veces, por ejemplo, lo que se dice, este programa de cultura comunitaria es un programa muy importante, ha contratado a cerca de 1,000 personas y lo ha contratado mediante un método de outsourcing. Cuando se dice que eso debe estar fuera de la política de la 4T, pues no sé qué se quiera decir con 1,000 personas contratadas por una empresa que además fue contratada a su vez a dedazo, no por concurso. Entonces, y yo no estoy en contra del outsourcing. Yo creo que es necesario sistemas de contratación que permitan agilidad al gobierno, porque el gobierno es muy pesado. Entonces se necesitan, lo que estoy en contra es que digan no al outsourcing, pero sí, en este caso, vamos a entrar. Estamos en la Casa Rafael Galván, de la Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana, con Silvia Isabel Gámez, periodista cultural, colega del Greco, Eduardo Nibón, académico de la UAM Iztapalapa y también colega del Greco, con el apoyo sensacional del equipo de TV UAM Xochimilco. Y hay un documento ahí que de pronto se nos ha perdido y de pronto como que quiere volver a salir, El Poder de la Cultura, justamente presentado en el claustro de Sor Juana, ¿sí? En la época ya de la transición, ¿sí? Que se presentó como digamos, como la suma de lo que después se transformaría en políticas públicas. ¿Qué nos puedes decir al respecto en relación, pues, no hubo un documento similar en gestiones anteriores de Conaculta, Secretaría de Cultura, y ahora esto está vigente? A tu juicio, ¿qué ha pasado? De tu lectura, ¿qué rescatarías? ¿Cómo podrías decirle a nuestros amigos que nos siguen a través de redes sociales de esta transmisión especial? Pues aquel documento, sí, lo hizo gente que estaba en el campo de la cultura, pero al mismo tiempo se hizo bajo la tónica de la campaña. Entonces, en una campaña se dicen muchas cosas que luego ya no entran propiamente en el terreno. Fueron de uso de campaña. Yo creo que es básicamente un documento de campaña. Ha faltado la voz, eso sí, la voz de la Secretaría de Cultura en diversos momentos importantes, ¿no? No se oye una voz fuerte ante los muchos temas que la comunidad cultural desea, porque si bien es incuestionable que se puede hacer, es positivo que se atienda las culturas comunitarias, lo que ha pasado es que ha habido un cierto descuido de otros programas de fomento cultural, de la presencia de la cultura en el extranjero, de algunos temas emergentes, aunque por ejemplo la Secretaría de Cultura reaccionó más o menos con prontitud ante ciertos temas de violación de derechos de autor, sobre todo en el ámbito comunitario. La voz se escuchó una sola vez, pero no hay un trabajo consistente para poder
sostener, digamos, una visión más o menos amplia. Hay en el campo del patrimonio muchos temas interesantes porque el patrimonio se ha complejizado tanto que ya no podemos hablar en singular del patrimonio, ¿no? Tenemos que hablar de los patrimonios, patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio cultural natural, y luego todas las distinciones que se han hecho, patrimonio tangible, patrimonio intangible. Dentro de estos hay varias divisiones, de tal manera que si uno quisiera solamente ver las diversas clasificaciones o subclasificaciones del patrimonio que se han desarrollado a partir de los documentos oficiales, resulta prácticamente inmanejable. Y aquí hay dos temas curiosos. Uno es tener la capacidad para poder manejar esta gran complejidad, y la otra es que el patrimonio está dejando de ser el vínculo que nos mantenía unidos. O sea, el hecho de que la marcha del lunes pasado, de la semana pasada, se quemara una bandera de México en el Zócalo, pues muestra lo que puede ser la capacidad que tiene el patrimonio actualmente como instrumento cohesionador. La destrucción de monumentos, ¿no? O no la destrucción, pero sí el maltrato a los documentos, a los monumentos. Digamos, rebasar la raya que antes no se pensaba que se podía pasar, pero sí que pasaban de ladito así para no tocar el monumento. Ahora no. Es una parte integral de estas movilizaciones, ¿no, Silvia? ¿Sí? Sí. Entonces, pues ante este escenario y los minutos que nos quedan, mi querido Eduardo Nibón, la pregunta sería un poco, la Secretaría de antes, la de ahora, por años has compartido no solo el estudio de las políticas culturales, de la estructura del CONACUL, también muy bien descrita ahora. El tema es, cuando uno revisa las estructuras programáticas y ves todos los detalles técnicos, ¿tú adviertes alguna tendencia, alguna idea que te haga pensar que en el segundo, en el tercer año sí va a haber el otro revolcón que necesita la institucionalidad, la Secretaría? Pues es un misterio, porque quizá lo que vamos a poder evaluar algo de lo que tú estás mencionando cuando conozcamos el Plan Nacional de Cultura. El programa, ¿no? Tomás diría que no es tan necesario. Tomás diría que no es tan necesario, pero digamos, cuando uno tiene un Plan Nacional de Desarrollo, el que hizo Ursúa, y luego el presidente de la República dice, lo desecho por ser neoliberal, porque utiliza el mismo lenguaje que se utilizaba antes. ¿Y cuál era el lenguaje que se utilizaba antes? Definir metas, definir medios, definir procesos. Ese es el método que se utilizaba antes. El documento que presentó el presidente, que ahora es el documento vigente de Plan Nacional de Desarrollo, no tiene nada de eso. Son discursos del presidente que pueden tener objetivos y argumentos loables, pero no es un programa de desarrollo, no es una política pública. Entonces, la Secretaría de Cultura puede tener la tentación de hacer lo mismo, de hacer otro documento. Así es. De definiciones generales, o puede efectivamente hacer un documento programático, ¿no? Donde defina objetivos, metas, medios, ¿no? Recursos, etc. Lástima que no sepamos lo que se está haciendo, ¿no? Ese es un problema. Mi querida Silvia, cerramos con tu intervención segmento. ¿Podemos hacer una última pregunta? Sí, por supuesto, sí, bueno. Tenemos 1 minuto y medio. Recuerdo en la comparecencia que tuvo en agosto la secretaria con los legisladores, ellos le pidieron, ¿no?, que los tomaran en cuenta, ¿no? Que hubiera más acercamiento. Luego apenas en la inauguración de la FIL, el presidente de la FIL, Raúl Padilla, criticó la ideología en la cultura y ella respondió, pues nada, ¿no? Nomás sonrió. ¿Esta falta de diálogo es algo que tú percibes, pues, que preocupa en esta nueva secretaría? Sí, en ese punto hay un vacío, ¿no? O sea, la secretaría no está al frente de las demandas del sector cultural, que es más que cultura comunitaria, ¿no?
O sea, son los creadores, son las demandas que vienen por parte de los que hieren el patrimonio, por ejemplo, son los problemas que tenemos para la difusión de nuestra creatividad a nivel internacional, y los creadores aquí están encontrando un vacío, y la Secretaría creo que no hace mucho por llenarlo. Estaríamos quizás un poco en esta idea de que los secretarios de Estado siguen en muchos sentidos lo que el presidente anima, que es decir, lo importante es ir sobre la ruta trazada, y que esta serie de voces críticas o la clase ilustrada que se enoja, en fin, no debe de inquietar esa ruta, Eduardo. Pues estamos en esa, sí, ¿no? Sí. Así es que, bueno, pues te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Casa Rafael Galván de nuestra querida universidad, sí. Este esfuerzo de la Coordinación General de Difusión, sí, con el apoyo del Grupo Reflexión sobre Economía y Cultura. Así es que les recuerdo, estamos transmitiendo a través de la página del Grecu, está también nuestro periódico en línea pasolibre.grecu.mx, y están los espacios en Facebook de la propia Universidad Autónoma Metropolitana y de el Grecu.